Nunca pensé que la envidia de alguien pudiera arruinarte poco a poco. Yo era de esas personas que me burlaba cuando escuchaba historias de brujería o de gente que decía que te estaban trabajando. Pensaba que todo eran excusas de personas exageradas que por el simple hecho de que les iba mal, decían que alguien ya los tenía embrujados. Hasta que lo viví yo. Debo confesar que mi vida no ha sido muy bonita que digamos, pero no quiero culpar a nadie. Realmente fueron malas decisiones que he tomado. Tuve que afrontar situaciones muy difíciles, noches donde no sabía ni cómo iba a salir adelante, en las que pensaba que era mejor no estar viva. Pero también han llegado a mi vida cosas muy hermosas. Por ejemplo, mi pequeño Iker. Y aunque a veces he sentido que ya no puedo más, él siempre termina siendo esa razón que me obliga a levantarme todos los días. Como el papá de Iker no se quiso hacer cargo de él, yo me fui a vivir con mis papás. Eran unos señores muy lindos, aunque bastante enojones y muy chapados a la antigua. Mi mamá adoraba muchísimo a mi hijo. Lo quería traer para todos lados. Siempre lo presumía con cualquiera que se la encontrara. Pero eso sí, siempre lo cuidaba de todo. Era tanta su preocupación por él, que no dejaba ni que le diera el aire. Un día le regaló un ojito. Era una pulsera roja que tenía un pequeño ojo azul en medio. Según ella, eso serviría para protegerlo del mal de ojo y de las malas energías de la gente. Yo sinceramente no creía en esas cosas, pero tampoco le decía nada. Creo que en el fondo me daba mucha tranquilidad ver cuánto lo quería mi madre y cómo intentaba cuidarlo de todo, incluso de cosas que yo pensaba que ni existían. Una noche me invitaron a una reunión de exalumnos de la preparatoria. La verdad es que tenía muchísimas ganas de ir. Quería distraerme, ver un rato a mis amigos y platicar con ellos. El problema era que mis papás ya tenían un compromiso para ese sábado y no podían cuidarme el niño. Por un momento pensé que lo mejor era no ir, pero después de darle tantas vueltas, decidí que sí iría. Arreglé muy bonito a Iker para llevarlo conmigo. Antes de salir, recuerdo perfectamente que le quité aquella pulsera. No quería que mis compañeros comenzaran a burlarse de las creencias de mi mamá. Y hasta el día de hoy, me arrepiento de haber hecho eso. Ya estando en aquella reunión, mi bebé se volvió el centro de atención de todos. Todos querían cargarlo, jugar con él, tomarse algunas fotos. Varias compañeras me decían que era muy bonito. Hasta hacían comentarios de que parecía un muñeco. Todos estaban encantados con mi hijo. Todos excepto Caro. Eso se me hizo raro desde el principio. Caro y yo habíamos sido buenas amigas en la escuela. De esas amistades que parecen inseparables. Pero aquella noche, apenas sí me saludó. Y cuando miró a mi hijo, no sé cómo explicarlo, pero su mirada no fue normal. Era una mirada de odio, de enojo, como si le hubiera molestado que lo llevara a la reunión. Traté de ignorarlo y seguir disfrutando de la fiesta. La verdad es que me la pasé muy bien. Por unas horas, sentí que mi vida volvió a ser la misma. Cuando todo terminó, Armando me dijo que si quería me podía llevar a mi casa. Yo no quería aprovecharme de él, pero la verdad es que sí estaba algo retirado y acepté que me llevara. Ya cuando íbamos en el camino, íbamos hablando de muchas cosas. Armando me preguntó por qué me había alejado de todos, por qué desaparecí de mis redes sociales y por qué cambié de teléfono. Yo le conté un poco de mi vida, de las malas decisiones que he tomado y de lo difícil que había sido. Él simplemente suspiró y después me dijo algo que la verdad tenía mucha razón. Mira, Imelda, tu vida no ha sido fácil, pero agradece lo que tienes. Hay personas que darían lo que fuera por tener un hijo, pero a veces no pueden. Eso termina amargándolas muy feo. Por ejemplo, Caro. Yo me quedé un poco sorprendida, así que le pregunté qué había pasado con ella. Él me contó que Caro estuvo con una persona durante 3 años.
Había planes de boda y eso, pero que de pronto aquel hombre la dejó. Según algunos amigos dicen que la dejó porque Caro no puede tener hijos y él prefirió buscarse otra mujer. Pero desde entonces, Caro se ha vuelto muy amargada. Solo se dedica a trabajar, que ya no quiere tener pareja y mucho menos pensar en tener hijos. Al escuchar eso entendí todo. Entendí por qué Caro se había comportado así esa noche, pero yo no tenía la culpa. Cuando llegué a casa, me despedí de Armando. Él me pidió mi número telefónico y le dije que estaba bien, pero le pedí que no se lo diera a nadie más. Ambos nos despedimos con un beso en la mejilla y me metí en la casa. Prácticamente en cuanto abrí la puerta, mi mamá ya estaba esperándome en la entrada. Bueno, creo que a mí no tanto, más bien a su nieto, pues prácticamente en cuanto entré me lo arrebató de los brazos. Yo también ya llegué, mamá, le dije riéndome. Ella soltó una carcajada y después me preguntó que cómo me había ido en la reunión. Le respondí que muy bien, que me había dado gusto ver a todos. También le conté lo que había pasado con Caro. Mamá solo me escuchaba mientras alistaba a mi bebé para dormirnos. De pronto su semblante cambió por completo. Hija, ¿por qué le quitaste la pulsera al niño? Ay, mamá, es que no le combinaba con el outfit. Pensé que le iba a dar risa lo que le contesté, pero no, realmente estaba muy molesta. Imelda, esto no es un juego. ¿Dónde está esa pulsera? Si se la puse es para protegerlo. No quiero que vuelvas a quitársela, así que pónsela de una vez. Está bien, mamá, discúlpame. Yo la saqué del cajón de mi buró y se la di para que se la pusiera, aunque por dentro seguía creyendo que estaba exagerando. Los días siguieron pasando normal, pero entonces comencé a notar algo raro en Iker. Lloraba demasiado, se despertaba gritando en las madrugadas, su cabecita siempre estaba caliente y casi no quería comer. Al principio pensé que podía ser cualquier cosa normal de un bebé, pero cada día lo veía peor, así que terminé llevándolo al pediatra. Después de revisarlo, el doctor me dijo que parecía no tener nada grave, que muchos bebés de 6 meses pasan por etapas así. Me recetó unos sueros y solo me pidió mantenerlo hidratado. Yo lo hice todo al pie de la letra, pero en lugar de mejorar, Iker cada vez se veía peor. Y lo que más me preocupó fue cuando comenzó a vomitar un líquido amarillo, y a veces lloraba tanto que terminaba quedándose sin aire por unos segundos. Yo la verdad es que ya no sabía qué hacer. Y en la casa, las cosas empezaron a ponerse muy tensas. Mamá no dejaba de repetir que todo había pasado desde el día que le quité la pulsera roja. Yo le decía a mi mamá que dejara de decir tonterías, que eso no tenía nada que ver y que mejor llevaría al niño con otro pediatra. El problema era que todos decían exactamente lo mismo. No tiene nada grave, señora. Su hijo solo está deshidratado. Solo dele estos sueros y con eso mejorará. Hacía todo lo que los doctores me decían, pero mi niño no mejoraba nada. Ya tenía varias semanas así. Mi Iker, que siempre había sido un niño gordito, comenzó a quedarse en los puros huesos. Sus ojitos ya no brillaban igual, y a veces ya ni siquiera tenía fuerzas para llorar. Verlo así me estaba destruyendo. Quería que me pasaran las cosas a mí, y no a mi pequeño. Una tarde mi mamá, ya un poco desesperada por verlo llorar, me pidió que la acompañara a un lugar. ¿A dónde vamos, mamá?, le pregunté mientras subíamos al taxi. Ella no me dijo nada, solo le decía al taxi por dónde irse. Recuerdo perfectamente cuando llegamos a ese lugar. Mamá le dijo al taxista que ahí nos dejara. Nunca había visto algo así. Era una casa pequeña, con muchas hierbas por todos lados. Le pregunté a mi mamá que dónde estábamos, y ella me respondió que con una hierbera.
Yo me sentía muy incómoda. Otra vez con eso, mamá. No empieces. Ya cállate. Todo es culpa tuya. Así que vamos a ver si esta señora puede ayudarnos. Mamá tocó la puerta varias veces, hasta que por fin salió una señora. ¿Cómo puedo ayudarlas?, nos preguntó. Mi mamá tomó al niño y le dijo que lo veía muy mal, que si podía rezarle, para ver qué era lo que tenía. Aquella señora tomó al niño en brazos y comenzó a verlo de arriba abajo. Su hijo trae mal de ojo. ¿Qué es eso, señora?, le pregunté un poco confundida. La mujer suspiró lentamente. Es una envidia muy fuerte. Alguien que no le gustó verlo así le hizo mal de ojo. Yo quería reírme. En verdad quería hacerlo. Todo aquello me parecía absurdo. Pero al mismo tiempo, ver a mi hijo tan enfermo me tenía tan desesperada que preferí quedarme callada. La señora comenzó a rezar en voz baja, mientras le acariciaba la frente a Iker. A veces cerraba los ojos, como si estuviera escuchando algo que nosotras no podíamos escuchar. Así estuvo por varios minutos. Iker no dejaba de llorar. Yo le decía que me lo entregara, pero mamá me decía que me callara y que solo observara. Cuando aquella mujer por fin terminó, nos dio una pequeña botella de vidrio y nos dijo: hay que darle esto a su bebé durante 3 días, y con esto, él volverá a ser el niño de antes. Mi mamá tomó la botella y la puso en mis manos, como si fuera algo muy importante. Después sacó el dinero y le pagó a aquella mujer. Antes de irnos de aquel lugar, aquella mujer le dijo a mi madre: espero que con ese rezo tenga. Si no, hay que traérmelo de nuevo, antes de que sea demasiado tarde. Y también quiero pedirles que no le quiten ese ojito, porque si lo hacen, algo más le puede pasar. No sé por qué, pero la forma en la que se lo dijo hizo que me recorriera un escalofrío por todo el cuerpo. Aún así yo seguía algo incrédula. Estaba seguro de que todo aquello no era más que creencias tontas de gente supersticiosa. Pasaron los días y poco a poco comenzó a pasar algo que la verdad jamás imaginé. Mi bebé empezó a agarrar color otra vez. Poco a poco comenzó a comer de nuevo. Y lo mejor es que dejó de llorar por las noches y su mirada apagada otra vez volvió a tener ese brillo que ya no tenía. En menos de una semana, Iker volvió a ser el niño risueño de antes. Y aunque intenté convencerme de que seguramente había sido coincidencia, en el fondo sabía que no. Después de varios meses, llegué a la conclusión de que la persona que había hecho eso con mi hijo había sido Caro. Ese día, su mirada se veía llena de odio. Desde entonces, jamás vuelvo a sacar a mi bebé sin su pulsera roja. Lo que yo pensaba que eran tonterías de gente antigua, terminó convirtiéndose en algo que todavía me da miedo recordar. Porque si algo aprendí de todo esto, es que hay personas que pueden alegrarse de tus desgracias, pero también existen otras que son capaces de destruirte solamente por envidia. Gracias por seguir escuchando más relatos. Recuerda que si te gusta el contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita de notificaciones, comparte con tus amigos, suscríbete si aún no lo has hecho y sigue escuchando más relatos, donde hablamos el lado oscuro de la realidad.